Can you teach how you feel too? Yeah, definitely I can. I really can. You're totally autonomous. Yeah, I would say that. Of course, we have some common goals by the administration, school administration, but we really can decide whether to have tests or not. We can evaluate our students without tests if we want to. So it used to be a 2-year seminar, and at that time it was transferred to the universities. So it became a 5-year education at the university and focusing on education. So I think the teachers are the biggest asset in Finnish education system. Well-motivated, experts of learning, and they assist us in the ministry more than what we can do for them. Do they make good money? Average money. Bueno, en mi opinión, así, con mi experiencia, yo creo que lo más interesante es que ellos te dan como la libertad de tú poder hablar en la escuela, te sientes más libre y los profesores es como otro, te sientes como diferente en las escuelas. Sí, en mi opinión, que he estudiado en España y también en Ecuador. Y te sientes muy bien también al escuchar al profesor, te hacen sentir como parte de ti, porque eso es lo que tiene Finlandia, que te hacen que el profesor no es más ni el estudiante es menos, es que son ellos, todos son iguales. Por ejemplo, aquí a los profesores se les llama por su nombre, no es como profesor o así. Entonces, son los mismos derechos tenemos todos. Well, I think the atmosphere is very free, and I feel like I can talk to teachers freely, and there is no kind of step between me and the teacher. Me queda claro que Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo, y eso lo logran a través de sus grandes maestros. Sin embargo, ¿de qué sirve estar en los primeros lugares de los famosos exámenes PISA si en Finlandia existe tanta depresión, tanto insomnio y también suicidio y alcoholismo? Los conflictos entre los padres y los maestros cada vez son más severos. Los padres exigen una educación diferente para sus hijos. Sin embargo, los maestros también tienen su razón y les dicen, esas cosas debes enseñarlas tú en tu casa. En medio de esta discusión, el estudiante se queda sin las competencias más necesarias para la vida. La participación de los padres dentro de la educación es deficiente porque, pues, por un lado, yo entiendo que a nosotros no nos forman para ser padres, yo soy mamá y es difícil porque tú no sabes cómo hacerlo, pero también porque hay como una cultura, una idea socialmente generalizada y es que la educación es un problema de la escuela y no vemos que la educación es un problema de toda la sociedad y de la familia fundamentalmente. Entonces los padres necesitan mayor orientación, pero también necesitan más compromiso y mayor responsabilidad con el trabajo de formación de los niños y los jóvenes. De hecho, muchos papás están contentos, muchos niños esperan que llegue el lunes porque la vida en la familia el fin de semana es peor que la escuela. O sea, sí, digamos, para muchos niños la escuela es un refugio. Lo que le ocurre a la sociedad va deprisa, la sociedad va sin conciencia y lo que ocurre es que las madres y los padres a veces pierden la ilusión y la conciencia educativa. Es en realidad una forma de contagiarse sobre aquello que nos rodea para dejar de hacer lo que quizás sea más ilusionante, que es educar a nuestros hijos. ¿Quién es el responsable de enseñar ese contexto que tanto habla usted? Para empezar, los padres y la familia tienen que explicarle las cosas a los niños. Segundo, los colegios. Tercero, las universidades. Cuando realmente quienes tienen realmente el poder deberían de tenerlo de enseñar, ¿no? Y la obligación son los padres y lo delegan en los profesores. Por lo cual, ¿qué ocurre? Los padres delegan a los profesores no hacen caso a los niños, los profesores no hacen caso a los niños, sino que simplemente lo que hacen es plena teoría, libros, y lee esto y haces ejercicios. ¿Qué ocurre? Que al final nadie sigue educado. Considero que muchas veces los padres no cumplimos con esta misión de estar más al tanto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para establecer un diálogo constante con los hijos. Lo que no puede ser es que los padres vayan por un lado y el sistema por otro. Doctora Aldana, pero cuénteme usted, bajo su experiencia, ¿dónde está la falla? ¿Por qué el sistema educativo no está funcionando?
Y el problema es muy serio, porque últimamente la neurociencia se enfocaba mucho al docente, como que era el docente que le faltaba herramientas para entender a esta generación distinta con la tecnología. Y ahora, si uno empieza a analizar lo que está pasando en todos los niveles educativos, es el alumno que está apagado, que está sin curiosidad, y sin curiosidad no hay aprendizaje, porque no hay emociones, no hay ganas, y no hay motivación, ¿no? Esa motivación intrínseca que se habla tanto. Y entonces, sin lugar a dudas, debe estar pasando algo grave en las casas, en la primera escuela. Ahí tenemos que empezar a enfocar ese lugar también. No solo estamos fallando los docentes, está fallando la casa, está fallando los padres. En los 90s, los padres de familia tenían 3 veces más tiempo que en estas épocas. Hoy los chicos se están criando y educando solos. Hoy estamos invirtiendo nuestro tiempo en cosas que no van a ayudar a que nuestros hijos sean mejores personas. Buscar la respuesta y la ciencia con respecto a las tareas era nuestra misión en esta ocasión. Cuéntame, ¿te gusta hacer tareas? No, ¿Por qué? porque hay veces las llevan para el lunes y entonces todos peleamos con la profe, déjenos descansar el fin de semana, y a la profe le entra por este y le sale por este. A ella no le gusta poner mucho tarea. El tema de los libros aquí en las escuelas de España es terrible. Es que a mí me avergüenza, me resulta inhumano, porque hay niños pequeños de 8 y 9 años que van con libros de 25 kilos cada día para el colegio, no los dejan en el colegio y vuelven a casa. Y también te quiero comentar esto. Es increíble cómo un niño que está estudiando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en España se estudia así, luego tiene que tener deberes para después de las 6 de la tarde. ¿Me quieres decir dónde está la época de niños para ellos? People think that Finns don't have homework at all, but of course there is some homework. It usually lasts half an hour, 15 minutes to complete the homework. I don't like homework because homework is sometimes very long. Sometimes it's pretty fun, you know, like write your own story. Es curioso, pero mientras los padres de familia piden más y más tareas para sus hijos, ellos solo están enfocados en sus grandes ocupaciones y en el hacer dinero. Los niños son una esponja cuando se trata de aprendizaje, pero tienen que aprender de acuerdo a sus habilidades y su pasión. Pero aún así, tienen todo el derecho de disfrutar su niñez. Yo sufrí mucho y pasé mucho estrés, sobre todo. Era muy buena estudiante, estudiaba mucho, pero cuando venían los exámenes era como una ansiedad, como un agobio de no dar la talla, de no sacar las notas. Yo recuerdo noches de llorar en casa, de llorar porque veía como que no era suficientemente buena para sacar las calificaciones. Y lo que peor llevaba era eso, el esperar las notas, el que yo valiera lo que valía una nota. ¿Cómo se sentía a esa edad ser la mejor estudiante del salón? Se sentía muy mal, porque al momento de dar los exámenes, todos me pinchaban en la espalda, auxilio, auxilio, y tú tenías que ser la mala, como que solamente eras tú la que sabías. Y a veces tenías que entrar en complicidad con los maestros, porque salían a veces los maestros, me vas a avisar quién se portó mal. Yo creo que el control que se le está haciendo es prácticamente el mismo, ¿no? Que son evaluaciones donde los miden por puntos, donde tienen que, al final de su periodo académico, tienen que demostrar qué es lo que han aprendido. Y si no demostraste en la forma en que los directivos quieren que lo hagan, pues va a perder. Entonces creo que independiente a la forma en que ellos le quieran dar, el fondo sigue siendo el mismo. Evalúo por lo que aprendiste de memoria, más no por lo que es capaz de hacer con lo que les dimos en clase. You could compare both educational systems. Can you tell me the difference between one and another? Yeah, I can actually, because we have been living in 3 different countries. Our kids have gone to school in Norway, in the United States, and in Finland. And I can tell you that San Diego was the worst place to have your kids in, because it was really, really different from the system here. It was all about tests and test scores. Lo mismo que yo he sufrido y que yo sufrí en su momento, lo estoy viviendo hoy con mi hijo mayor. Mi hijo mayor es una persona muy sensible, con 15 años, y también me viene a casa llorando, diciendo a veces que no vale para nada, que él no sirve para estudiar, incluso, y me emociono porque me ha llegado a decir que es un inútil, simplemente porque no es capaz de sacar a lo mejor las calificaciones que en el colegio se les pide.
Por lo tanto, después de un montón de años, el sistema sigue exactamente igual. Los países asiáticos, especialmente como Singapur, que hoy es el sistema educativo número 1 en el mundo, tienen una problemática muy seria. Están haciendo competir demasiado a los estudiantes. Es por eso que aquí existen centros comerciales llenos de tutores y escuelas para que los chicos puedan lograr los objetivos en la escuela. Fuimos a preguntar al ministro de Educación de Singapur qué es lo que está pasando, por qué exigen tanta competencia y por qué tienen estudiantes tan estresados. Obviamente, una vez más, no recibimos ninguna respuesta. Y lo curioso es que los maestros de Singapur tienen absolutamente prohibido hacer declaraciones sin permiso del ministerio. Hemos visto que las calificaciones, los exámenes estresan profundamente a los niños. ¿Cómo afecta el estrés en el cerebro al proceso de aprendizaje? Gravísimo, porque el estrés genera ansiedad y la ansiedad impide pensar. Yo creo que están mal, sobre todo para los niños y los adolescentes, porque les estás enseñando que equivocarse está mal y equivocarse no está mal. No intentarlo está mal, porque para mí hay fracaso y hay derrota, y una derrota ya es un triunfo, un fracaso es nunca haberlo intentado. Mira, es tan delicado porque cuando se evalúa a todos los estudiantes de la misma manera y con unas evaluaciones profundamente difíciles, porque los maestros desafortunadamente creen, ¿sí?, que la calidad de su trabajo pues se puede medir por el fracaso de sus estudiantes en las evaluaciones. Vivimos en una sociedad tan rápida donde pareciera que esta educación bulímica, la que hay que dar mucho contenido y el alumno asume mucho contenido y luego lo dicen los exámenes y las notas, todo esto va en contra de lo que realmente ocurre en el aprendizaje. Yo era un niño absolutamente aficionado, adicto a las calificaciones. Obviamente entendía que ahí no estaba todo, pero si yo perdía una materia, lloraba enormemente. Y tener la calificación más alta era una fuente impresionante de motivación. Pero ese modelo es gravísimo porque por sacar a alguien adelante sacrifican 20 o 30 compañeritos. Y si tú no eres competitivo y pierdes un examen con los otros, es como una vergüenza. Es un desastre y se te viene el mundo abajo. Y perder un examen no es ningún suicidio ni nada por el estilo. La vida vale más que 200 exámenes y cosas por el estilo. Pero estupidizamos a la gente en ese sentido. It's very rare that a child repeats the school year. It does more harm than benefit for the child. In Finland, we don't first of all, we don't emphasize the role of the marks, of the numbers so much. Young kids have grades? Very young ones do not. So it starts gradually. It's more like giving some written feedback about the learning process. Está comprobado que los niños a los cuales no les ponen un número, un valor o una calificación son mucho más felices. Hice un ejercicio y es curioso el resultado. Estuve más de 20 minutos parado en una esquina y nadie en Finlandia me volteó a ver. La pregunta es, ¿acaso no les enseñan a amar, a querer, a sonreír, a conectarse? Eso es lo que necesita el mundo, amor y cariño. Pero también el sistema educativo necesita dar amor y dar cariño. Obviamente las matemáticas son esenciales para la vida, algo básico, pero no creo que sea algo que lo que yo me tenga que enfocar sí o sí. Por ejemplo, yo veo que en la pintura no necesito números. O para, no sé, para sacar una foto tampoco necesito números. A mí me hubiera ofrecido contenido de una manera más atractiva, yo me podría interesado de muchas cosas, porque yo al fin y al cabo, en el momento en el que dejaba el aula, era cuando realmente empezaba a estudiar, era cuando realmente empezaba a aprender, porque era cuando cogía mis conferencias, era cuando cogía mis libros, era cuando cogía lo que a mí me interesaba y era lo que me aportaba y con lo que crecía. Pero para mí la escuela fue una pérdida de tiempo y si ellos hubieran estado más cercanos, incluso yo llegué a sentirme inservible en ese sentido como persona, porque veía que era incapaz de aportar a la sociedad, porque veía que no tenía nada que aportar, porque no encajaba. El mundo está cambiando de una forma impresionante, Eduardo. No sé cómo ves tú el sistema educativo español. ¿Está realmente adecuado para estos cambios radicales que existen en el mundo?
Sin duda no, porque los resultados están ahí. Demuestran que la gente está insatisfecha, que no tiene buenos resultados y sobre todo lo más importante, que la gente no es feliz. Que están siendo programados de forma deliberada para ser autómatas que trabajen de forma fácil, sencilla y sin molestar demasiado. Hoy en día queremos gente creativa, queremos gente que piense, queremos gente que cree empresas o que cambie el mundo. Y lo que hace el sistema es no permitirnos pensar, convertirnos en máquinas. ¿Cómo funcionan las emociones con respecto al aprendizaje? El aprendizaje tiene que ver con la adquisición y el guardar el conocimiento, es decir, la capacidad de reencontrar las emociones. Son una situación mucho más primitiva y muy potente, que simplemente recalca la importancia de algo, pongamos. Entonces uno tiene conocimiento de alguna cosa y no le interesa, lo olvida. Tiene conocimiento de algo que le interesa, es decir, tiene la emoción del interés, que es una emoción. Entonces, si se juntan las dos, entonces no se olvida. Se pone en contexto. Entonces, la emoción contextualiza. No nos enseñan a gestionar las emociones, no nos enseñan a superar el fracaso, a ser líderes, a ser emprendedores, a tener éxito, a buscarlo, a trabajar en equipo. No sabemos cómo gestionar eso. El problema es que en los colegios no se está educando en sintonía con el cerebro. Educar en sintonía con el cerebro significa que primero está el ser y después está el saber y después está el tener. Realmente yo creo que hace falta que la gente tenga esa parte de inteligencia emocional que el doctor Goleman despertó en el mundo y que hace que la gente entienda que es más importante tu coeficiente de inteligencia emocional que tu coeficiente de inteligencia. ¿Dónde crees que está el talón de Aquiles del sistema educativo? Creo que ahí, en el excesivo acento en lo cognitivo, en el haber olvidado que educar es dejar que salga lo de dentro, el verdadero ser de un ser humano. La inteligencia artificial implica un cambio de paradigma, que es que la educación es preparar a la gente para entenderse mejor por dentro, ser más imaginativos, utilizar su creatividad, su espontaneidad, su resiliencia, flexibilidad. A nada de esas cosas a mí me enseñaron en la escuela y hoy yo lo veo que tampoco enseñan ni siquiera a los niños que se están formando hoy. Las emociones están siendo algo tan importante en el aprendizaje. Sabemos muy bien que si no hay emociones positivas, no hay ganas de aprender, no hay motivación, no hay ganas de tener continuidad en el estudio. Al contrario, hay frustración. Yo creo que desde la elemental, yo creo que desde la escuela primaria ya debe de haber una clase que sea, qué sé yo, nutrición 101. ¿Qué te estás tomando o qué estás tomando cuando eres pequeño? Ese niño quizás de 5 años, 6 años, que está llegando a la casa y se está tomando un refresco, quizás pudieron salvarle la vida o de ser diabético si sencillamente en la escuela le hubieran enseñado, qué sé yo, nutrición kids o nutrición niño y le hubieran enseñado que ese refresco tenía 11 cucharadas de azúcar, 17 cucharadas de azúcar. Mi pregunta quizás sea, ¿ese niño quizás hubiera tomado 2, 3 refrescos después que jugara? O sea, los mismos niños se hubieran educado para que en un futuro no fueran enfermos. ¿Cómo vamos a trabajar en grupo si no tenemos las competencias blandas? Esta es la idea. ¿Cómo vamos a hacer sistemas globales de resolución de problemas humanos si no tenemos competencias blandas? Un día Aristóteles dijo, educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto. Existen diferentes tipos de inteligencia. Cada persona tiene sus propias habilidades, pero hay algo que nos conecta más allá de las matemáticas, el ser de cada persona. ¿Qué es esta imagen? Como la profe me imagina. ¿Y qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo te imaginas? Con la boca sellada. Un tema que es el TDAH, por ejemplo, es un tema muy cuestionado desde los años 90, donde decíamos que los niños muy hiperactivos, que siempre estaban inquietos, que siempre estaban preguntando, que estaban en otra cosa, en otra historia, mientras el profesor enseñaba. Pues bueno, seamos honestos, eso también fue una moda diagnóstica de toda esa población. El 90% seguramente no tenía un diagnóstico realmente de problemas químicos y desequilibrios, sino que le estorbaba al orden que la academia estaba exigiendo. Y bien delicado este tema, porque si te das cuenta, llamaban a los papás y nos decían, tu hijo es hiperactivo con déficit atencional, necesita un medicamento. Y te dejaban a ti la decisión, ¿medicas a tu hijo? Y tú decías, bueno, sí, medico,
Ok, pero también tendrás que sentir tú cuándo es la hora de desmedicar. ¿Qué pasa? La mejor manera de deshacerse del problema académico de los niños hiperactivos, de los niños preguntones y de los niños inquietos. Hoy esto está en una reevaluación muy importante porque vemos nosotros que el niño curioso es el que realmente llega lejos. Porque, como te decía, cuando el cerebro se cuestiona, identifica una necesidad de una respuesta. Y el cerebro está hecho biológicamente para aprender.